SARS-CoV-2. El coronavirus, como ya se ha explicado antes, no es un grupo, es una familia que ya tenía diferentes miembros en nuestro bagaje médico. Ellos se caracterizan porque usualmente están comprometiendo el tracto superior, respiratorio superior o inferior, y no producen una inmunidad permanente. Aparte de los coronavirus que están en los grupos alfa y beta, que ya se ha mencionado anteriormente y que no es motivo específicamente de mi charla, aparecieron otros que son el coronavirus que produjo el SARS y el MERS. Y por último apareció en diciembre del 2019 el nuevo coronavirus, que es el que nos está produciendo la pandemia en este momento. La característica de la infección por este virus es que, como ustedes saben también, puede ser asintomático, puede producir síntomas leves y puede producir síntomas moderados y severos. Como muy bien ha explicado el colega que me antecedió, no existe un tratamiento, solamente lo único que existe es la prevención. No hay vacuna aún que pueda prevenir la presencia de este virus y por ahora lo único que tenemos es prevención. Los mecanismos de transmisión de este virus es lo que vamos a discutir ahora de manera concreta. El origen del virus se piensa, se ha postulado que se ha postulado que el murciélago fue el reservorio, según los análisis filogenéticos, habiendo una similitud de hasta 96% con los virus que provienen de este quiróptero. El modo de transmisión, como vamos a discutir ahora, puede ser por gotas respiratorias, por fomites y sobre todo durante el contacto directo o indirecto. El periodo de incubación puede ser de 1 a 14 días y el periodo de transmisibilidad, que no está muy bien especificado, no se tiene exactamente cuánto es, pero se estima que podría extenderse hasta 14 días. Entonces, de ahí es que se utiliza la cuarentena durante 14 días. Pero, como en algún momento mencionó el doctor Maguiña, cuando hemos comenzado con esta pandemia, teníamos algunas afirmaciones. Conforme va avanzando esto, salen nuevas afirmaciones, porque esto es una entidad nueva y vamos aprendiendo. Si en algún momento se dijo que no se debía o se debía utilizar máscaras, como dijo el doctor Maguiña, eso ha ido evolucionando y asimismo va evolucionando el conocimiento. En algún momento diremos que la hidroxicloroquina no tiene ningún efecto y diremos que de repente la ivermectina sí tenía algún efecto, pero eso lo iremos viendo conforme va avanzando. Vamos avanzando en el conocimiento. El 80% de los casos son leves y moderados y los cuadros severos bordean el 14%. Por suerte, los cuadros críticos están alrededor del 6%, pero nuevamente eso depende de las zonas y depende de qué lugares estemos analizando. No hay una inmunidad específica para este virus y los grupos de riesgo, como ya se dijo, son aquellos que tienen comorbilidades, las personas mayores de 60 años y las comorbilidades ya conocidas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados inmunodeprimidos. El cuadro clínico más frecuente es el síndrome gripal y como ya se mencionó, ahora que en la costa peruana va a comenzar el frío, se va el sol, vamos a tener cuadros gripales que se van a sobreponer. Cuadro gripal por influenza, por adenovirus, por
algún otro virus respiratorio, como el virus respiratorio sincitial, que se va a sobreponer al cuadro viral de SARS-CoV. ¿Cómo se transmite? La infección está presente en animales y de los animales habría venido hacia los humanos. Ya hemos dicho que uno de los que tienen gran similitud filogenéticamente son los virus de los murciélagos. Existe una transmisión probada y es la más importante de persona a persona. Esa es la transmisión que nosotros debemos prevenir, la que debemos tener más y más en cuenta, porque, como repito, y como bien ha dicho el colega que me antecedió, el distanciamiento, el tratar de evitar el contacto con las personas es la prevención que más nos va a ayudar. Existe también una infección una transmisión de madre a hijo. La transmisión es por gotitas de flujo, por contacto y por aerosoles. En este momento de pandemia, debemos tener en cuenta que debe proscribirse y debe evitarse los aerosoles como la nebulización. Si nosotros estamos en un centro hospitalario y el paciente necesita nebulización, deberíamos tratar de utilizar aerocámara, porque los aerosoles sí multiplican la posibilidad de transmisión. Inicialmente se pensó que se pensó que esto estaba relacionado a la venta de mariscos, animales vivos en el centro, en el mercado de la ciudad china de Wuhan, donde comenzó todo esto. Y se pensó que tenía relación. Poco después se vio que la transmisión no estaba necesariamente relacionada a eso. Alrededor del 50 o 60% de los primeros individuos infectados tenían relación con el mercado y con la venta de mariscos. Por eso se pensó que había una asociación. Si ustedes ven aún en la ficha que utiliza el Ministerio de Salud, todavía hay un acápite que dice si ha estado en relación con la presencia, con algún mercado de venta de mariscos. Eso fue lo que se pensó inicialmente. Y repito, el conocimiento en esta pandemia va cambiando. Probablemente dentro de 2 semanas tengamos un nuevo fármaco y saquemos a los que tenemos ahora, porque todos son experimentales. La transmisión directa de persona a persona es la forma más frecuente, la principal. Cuando la distancia es corta, las gotitas respiratorias que emitimos los humanos al hablar, al toser, al estornudar, pueden infectar a otra persona. Y al entrar en contacto directo con las membranas mucosas de la otra persona, la persona se infecta. Eso es bien conocido por todos. Entonces, la máscara es la que nos protege de las secreciones respiratorias de las otras personas para evitar la transmisión persona a persona. Pero también puede ocurrir, y esa es la segunda parte que parece que para muchos no ha quedado muy clara o no la tienen presente. Es la transmisión de cuando una persona toca una superficie infectada. El virus no atraviesa la piel de las personas. Si nosotros tenemos el virus en la mano, no va a atravesar nuestra piel, pero nosotros nos vamos a infectar cuando nos llevamos esa mano con virus a la boca, a la nariz, a la mucosa nasal o a la mucosa ocular. Ahí es cuando nosotros le hacemos el favor al virus y hacemos efectiva la transmisión. Entonces, el lavado de manos es tan efectivo en prevenir como la máscara. Cuando nosotros usamos guantes, creamos una falsa sensación de
protección. Pensamos que con los guantes ya no necesitamos lavarnos las manos y tenemos los guantes sucios y con esos guantes estamos llevando la infección a otros lugares. El uso de guantes crea una falsa seguridad para el que lo utiliza, valga la redundancia, y no da lugar al mecanismo esencial para evitar la transmisión, que es el lavado de manos. El virus puede transmitirse por una ruta aérea. Las partículas más pequeñas que permanecen en el aire no necesariamente son transmisoras. Eso es controversial. Hay una carta al editor que fue publicada hace algunas semanas donde se hablaba de un experimento con una máquina que produce aerosol y colocaban la máquina y veían que las gotas pequeñas se mantenían en el aire durante 3 horas. Pero ese experimento no es lo que ocurre normalmente. Los humanos no botamos aerosoles. Los aerosoles se producen en situaciones específicas. Los humanos expelemos gotitas de fluge, gotitas pequeñas, que ellas pueden llegar hasta aproximadamente 2 metros y pueden en contacto directo sin invadir las mucosas de otras personas. Pero ese estudio, esa carta al editor que ha mostrado que podrían quedarse durante 3 horas las pequeñas gotas suspendidas en el aire, es controversial porque esa máquina no es lo que usualmente ocurre. Probablemente si nosotros entramos al cuarto de un paciente donde se ha hecho aspiración de secreciones o donde se ha hecho una nebulización, es probable sí que ahí queden suspendidas las partículas algún tiempo más de lo esperado. De repente hasta 3 horas, pero en los pasadizos o en los parques o en la calle no necesariamente vamos a tener suspendidas las gotas como en el experimento que se mostró en esa carta al editor. Entonces, también se ha mostrado que partículas del ARN viral pueden estar en sistemas de ventilación y en muestras de aires de habitaciones de pacientes positivos se ha encontrado, pero en estos estudios no se realizaron cultivos para virus viables. Entonces, se encontró partículas de ARN, pero no necesariamente ha habido cultivos positivos. Entonces, durante la discusión del punto que me toca hablar, vamos a mostrar en algunos momentos que puede ser diferente encontrar partículas del ARN y eso no necesariamente implique que el virus esté viable y además que el virus pueda ser contagiante, por ejemplo. Además de las secreciones respiratorias, el virus se ha encontrado en heces, en secreciones oculares, en semen, pero no está definido que esas secreciones sean contagiantes. Como repito, probablemente después haya prueba de que pudiese haber habido contagio a través de alguna de esas secreciones. Durante mucho tiempo no estaba probado que algunos virus podían transmitirse por vía sexual y después de un tiempo se mostró que el Zika podía ser transmitido por vía sexual y también algún tipo de dengue. Entonces, a partir de muestras de heces se ha encontrado partículas virales, pero no se han cultivado, no ha habido cultivos vivos de esas heces. Entonces, en este momento no está probada la afirmación que las heces puedan ser transmisoras del virus. Sí hay partículas, sí se ha encontrado
partículas. No está mostrada, no está confirmada la transmisión fecal-oral, aunque va a ser difícil confirmar que haya la misma, pero en este momento no podemos afirmar que haya transmisión fecal-oral. Con respecto a la sangre, se supone que podrían algunos hemoderivados tener partículas virales, pero la probabilidad que haya transmisión sanguínea en este momento, en este punto del conocimiento sobre este virus, es muy baja. Se sabe que los virus respiratorios generalmente no se transmiten a través de la vía sanguínea, y en este momento no ha habido ningún reporte que nos pueda indicar de manera científica que haya habido infección transmitida por transfusión o por productos por hemoderivados. Entonces, sí se han encontrado partículas en heces, en sangre, en secreciones oculares y en semen, pero ninguno de estas secreciones se ha probado que hayan producido transmisión de la infección. En ninguno de estos casos se ha podido aislar el virus y solamente tenemos partículas virales positivas. Entonces, ¿cuál es el periodo de infectividad y el periodo de eliminación viral? Eso también es incierto. No se sabe con certeza en cuánto tiempo dejamos de infectar. Y además, como tenemos un gran número de individuos que son o vamos a ser asintomáticos, no sabemos exactamente cuándo comenzaría la infección, sobre todo en los asintomáticos, porque no sabemos desde qué momento se produce la misma. En la mayoría de los datos muestran que se han encontrado partículas ARN virales y de otro tipo, pero eso no indica, como ya he dicho antes, que la presencia del virus sea infeccioso, y por lo tanto la detección prolongada de este ARN viral después de la resolución de la enfermedad no necesariamente indica que haya infecciosidad. Entonces, en resumen, no está todavía adecuadamente establecido después de cuánto tiempo las personas siguen siendo infectantes. Nosotros postulamos en este momento del conocimiento que cuando el paciente ya tiene IgG positivo, en teoría ya habría hecho anticuerpos y no sería contagiante. Como dijo el doctor Maguiña, el que tiene IgG positivo ya no necesita cuarentena, debe ir a trabajar. Pero no tenemos total certeza que esa persona esté contagiante o no. Se postula que ya no sea contagiante. Pero repito una vez más, los mecanismos de transmisión, así como muchas cosas de este virus, todavía están en un periodo de conocimiento. El riesgo de la duración de la exposición, el uso o no de medidas preventivas y los factores individuales. Ya se habló que las personas obesas tienen mayores receptores y los que tienen comorbilidades pulmonares o hipertensión van a tener dificultad para responder adecuadamente, y el riesgo de que ellos adquieran el virus, que la transmisión sea más efectiva en ellos, es más alto. Las personas van a tener comorbilidades y mayor riesgo. Como sabemos, la mayoría de las infecciones secundarias se han descrito entre contactos domésticos, entre personas que están congregadas, en los que viven de manera cercana, donde la transmisión es más efectiva, por lo que ya dijimos, por el contacto de la vía respiratoria y por el contacto
directo o indirecto de nuestras manos infectadas que no nos lavamos. Directamente al tocarle la mano a otra persona o al tocarle la cara a otra persona, o cuando nosotros hemos tocado o estornudado sobre una superficie, la hemos dejado infectada y otra persona ha tomado ese virus y lo ha llevado a las mucosas de la cara. Con respecto a la contaminación ambiental, el virus puede estar presente en superficies contaminadas, ya lo dijimos, y todas esas superficies pueden luego ser la fuente de infección hacia la membrana mucosa de boca, ojos y nariz. La frecuencia y la importancia de esta transmisión sigue sin estar claras porque no se sabe exactamente, se postula algunos tiempos en que las superficies pudieran estar infectadas, pero son nuevamente hipótesis. No se sabe exactamente cuánto tiempo una madera va a estar infectada o un pedazo de aluminio. Lo que sí se tiene claro es que sí existe la transmisión indirecta con nuestras manos infectadas sobre una superficie. Lo que no se tiene claro es cuánto tiempo podría estar esa superficie operativa para hacer una transmisión efectiva. Una manera de ayudar y prevenir la transmisión es limpiando, desinfectando eficazmente las superficies. El virus puede persistir en metal, vidrio, plástico, hasta por 9 días, según algunas publicaciones. Entonces, utilizando eficazmente etanol, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, nosotros podemos limpiar las superficies. Como todos ustedes saben, en nuestros hospitales la tomografía ha tomado una preponderancia. En los hospitales que tenemos tomografía nos sirve bastante para el diagnóstico y para el estadiaje del paciente. Podemos saber con la tomografía cuál es el grado de severidad de los pacientes desde el punto de vista pulmonar, por ejemplo. Entonces, una de las discusiones que se ha tenido es si debería haber un tomógrafo para los pacientes COVID o sospechosos y un tomógrafo para los pacientes que son no COVID, que entran por alguna otra razón. Por supuesto que esta situación es difícil en un medio como el de nosotros, aún en clínicas privadas donde podría haber mayores recursos, es difícil tener más de un tomógrafo solamente para uno de los grupos. Entonces, lo que ya está establecido es que el tomógrafo se debe limpiar con soluciones adecuadas y después de eso, después de unos minutos, se utiliza, aunque el paciente antecesor haya sido un COVID positivo o un paciente que está contagiante, se limpian las superficies y después de 15 minutos puede pasar el siguiente paciente que podría no ser nada relacionado a COVID. Entonces, en algunas publicaciones como la que estará mostrándose acá, se muestran algunas hipótesis de cuánto tiempo va a permanecer el virus en diferentes materiales. En el plástico se postula que podría estar de 2 a 3 días, pero repito una vez más, se postula. En el cartón podría estar 24 horas, en el cobre 4 horas, en el acero inoxidable 2 a 3 días. Y en el aire, alrededor de 3 horas, sobre todo cuando usan aerosoles. Pero pensar que el aire del parque o el aire de los pasadizos de la clínica o del hospital están con el virus suspendido ahí durante 3 horas es poco probable, y salvo que haya alguien nebulizando
y haya nebulizado, incluyendo el pasadizo del piso de medicina o de cirugía. Entonces, existe un riesgo incierto de contacto con animales. Ya se dijo que teóricamente esto ha venido de un murciélago hacia nosotros, pero no hay nada cierto, evidencia que sugiera que los animales, incluidos los animales domésticos, sean una fuente importante de infección en los humanos. Ya hay anecdóticamente se ha mostrado que hubo un animal doméstico que salió positivo, pero no está probado aún, como muchas de las otras cosas que estamos hablando, que haya transmisión entre animales domésticos, por ejemplo, y el humano. Se inducen anticuerpos en las personas infectadas. La evidencia preliminar está sugiriendo que algunos de estos anticuerpos son protectores, pero esto no se ha establecido definitivamente. Ya explicó mi predecesor claramente bases de la inmunología. Se desconoce si todos los pacientes infectados tienen una respuesta inmune protectora y cuánto durará cualquier efecto protector. Hay un reporte de una treintena de personas asiáticas que estuvieron reinfectadas y entonces se podría decir que hay un proceso en el cual hay personas que no consiguen hacer inmunidad. Pero repito, eso está en estudio y no tenemos, como otras cosas, este punto definido. Entonces las rutas de transmisión envuelven generalmente las manos y las superficies con contacto directo o indirecto. Acá podemos ver que gotas de un diámetro mayor a 5 micras y que esas van a viajar menos de 1 metro. Y puede haber gotas de menos de 5 micras que podrían viajar más de 1 metro. Esa sería la transmisión aérea. Por eso es que nosotros deberíamos mantener el aislamiento y por eso se dice que sea de 1 metro o preferiblemente hacia 2 metros. Las gotas van a llegar a la persona susceptible, pero las pequeñas gotas que viajan más de 1 metro son cuando se producen alguna situación especial, como ya dijimos, aspiración de secreciones o, por ejemplo, cauterizaciones. Ahí se pueden producir aerosoles también, o las nebulizaciones. El contacto directo va a ser con las manos, que las manos van a coger el dinero o van a coger superficies que vamos a infectar o que están infectadas, depende de la situación, y como los libros, y eso va a hacer con que las personas se infecten. Este mecanismo del contacto directo o indirecto es el que está contagiando a más personas, porque si bien es cierto que las personas están usando las máscaras, van al mercado y no están haciendo una limpieza adecuada de lo que están adquiriendo. Entonces, hemos diseñado un poco el contacto directo o indirecto. Si nosotros bloqueamos la transmisión aérea con máscaras, entonces la persona susceptible no va a ser infectada. Y si nosotros bloqueamos la posibilidad de que las gotas lleguen a nosotros con el aislamiento adecuado, nosotros vamos a estar evitando que haya más personas infectadas. Es una situación bien simple y que está graficado aquí. Es tan simple que debería ser eficaz y eficiente, pero como todos ustedes saben, no lo es, básicamente por las conductas de las personas, que nosotros no acatamos lo que se nos está diciendo y terminamos infectándonos. Evitamos el contacto directo, no tocando la boca, los ojos o la nariz,
Evitamos el contacto directo lavándonos con frecuencia y evitamos el contacto indirecto limpiando las superficies que están infectadas por nosotros mismos. Ahora que se va a levantar algunas de las restricciones, debemos tener cuidado con lo que tocamos en los ómnibus y lo que llevamos en nuestras manos. Muchas veces, y yo me incluyo, cuando estamos subiendo o bajando los pisos en el hospital, estamos tocando la baranda y eso ha sido tocado por muchas otras personas. Pero mientras nos lavemos las manos y hagamos una higiene adecuada de lo que tocamos, entonces los mecanismos de transmisión se van a reducir, van a ser menos eficientes. Entonces, las medidas de prevención estándar de contacto y de contagio por gotitas son las que nos van a ayudar a cortar los mecanismos de transmisión que ya están establecidos. Utilizar mandil, guante, gorro, botas, aislamiento, lavarnos las manos y uso del alcohol gel van a hacer que las medidas de transmisión establecidas se presenten como un riesgo mínimo. La precaución de la producción de aerosoles es lo que nos va a ayudar. Hemos repetido varias veces en esta presentación, los aerosoles sí son de mayor riesgo para nosotros. Finalmente, lo que ha faltado en muchos de nuestros hospitales, pero lo que está claro que nos disminuye totalmente los mecanismos de transmisión, el uso de los elementos de protección personal. Muchas gracias, esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes.